Grâce à l'appui de la Croix-Rouge, 12 000 enfants ont bénéficié du programme communautaire de nutrition ou ANC du ministère de la Santé. Les employés et les bénévoles de la Croix-Rouge atteignent des régions isolées qui n'avaient auparavant peu ou pas d'accès aux soins de santé. Don Ramon est un surveillant de l'ANC et accoucheur dans un village de Copan. Il a été témoin du décès de sa sœur quand celle-ci a accouché. Lorsque sa femme était à son tour enceinte, il n'existait toujours pas de clinique de maternité à proximité, ce qui a incité Don Ramon à apprendre lui-même à aider les femmes. Empezó 6.1 y la vez pasada empezó 6.0. Pesó un punto nada más. Pero no llegó al peso esperado. We have established a system based on volunteers dedicating their time to be trained in family health. And I think that it's so important that these volunteers feel recognized. They have been adding over $1 million worth of their time to our work in the field. These volunteers sacrifice for the benefit of their communities. Un autre objectif important du projet consiste à renforcer le lien entre les services de santé locaux, les organisations gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que la Croix-Rouge. We had an example today of the construction of a maternity clinic where 17 health committees come together on a monthly meeting to monitor the development and the construction of this important health clinic. Mire, ¿qué están haciendo? Estamos viendo la construcción de la clínica para partos. Iniciaron hace 3 semanas. ¿Por qué había necesidad de esta construcción? Cuando nosotros vimos la parte norte de Copán es donde más se nos mueren los niños y las mujeres embarazadas, porque las comunidades de difícil acceso y la clínica más cerca les queda en el Jaral, que queda como a unas 3 horas de acá en carro, y cuando llueve los ríos y todo eso, entonces desde ahí se empezó a planificar la construcción acá. This is so powerful for Honduras to see the value of their own people working for the benefit of Honduras, working for the benefit of the health of the families here. And they have something to contribute. Nous retrouvons Neria Évora à Colinas, bénévole de la Croix-Rouge qui s'occupe de la formation des stagiaires. Elle conscientise ces derniers sur la problématique de l'égalité des sexes. Ha sido un proyecto bien diferente porque nos ha dejado, le digo yo, un recurso invalorable como es voluntarios debidamente capacitados que ahora estamos asumiendo ese reto. Dans le cadre des stratégies de durabilité du projet REDES, un prêt a été accordé à la filiale de la Croix-Rouge de San José de Colinas dans le but de remettre à neuf le centre de formation et inclure des services de traiteurs pour les étudiants et lors de la tenue de conférences. Con esto venimos nosotros a pagar gastos fijos que tenemos, el combustible de la ambulancia para ir a hacer otras actividades a las diferentes aldeas. El sueño es convertirlo en un centro de capacitación. La presencia de la Cruz Roja aquí en estas comunidades fue como una inyección que llegó a la enfermedad, porque aquí se estaban viviendo muchos problemas, muchas dificultades, y ya con la Cruz Roja para mí fue un gran provecho. Yo le doy gracias a Dios por todo el trabajo que hizo, porque lo hizo y quedó sembrado. Hay una canción que dice que es como una semilla que está sembrada, pero que frutos ha de dar. Entonces estamos esperando los frutos que va a dar esas enseñanzas, esa semilla que vino a sembrar Cruz Roja. Y el fruto lo vamos a ver las comunidades.